La clase tiene dos intenciones o tres, dependiendo del feedback que haya con la gente. Una intención es intentar que la gente no repita los clichés establecidos hasta ahora en lo que serían estructuras de gestión o estructuras creativas, sino que dar aliento y dar optimismo a la gente para que sean capaces de diseñar su propia estructura de creación para desarrollar proyectos artísticos y su propia estructura de gestión para desarrollarlos empresarialmente. El otro objetivo que me gusta es asociar lo que se ha disociado, que es empresa y artista, y un poco asociar que el artista no deja de ser su propia empresa y un poco romper también este cliché de que el artista es el funcionario del Estado, sino que el artista debe ser capaz de saberse sustentar por sus propios medios y no siempre estando bajo el aixopluc, que es una palabra en catalán que está muy bien, porque suena bien. Un aixopluc es la cobertura, ¿no? El aixopluc es la cobertura, siempre estar bajo la cobertura del Estado. El Estado cierra mucha libertad de acción y en eso se han de abrir otras miras de desarrollo. El tercer objetivo es un poco que la gente entienda que ser artista no es simplemente una profesión, sino que ser artista o tener una compañía de danza o tener una compañía de teatro implica un compromiso social, porque pasas a ser un transmisor de elementos culturales que han de ir revertidos hacia un emisor, que es el público, hacia un receptor, perdón, que es el público. Y en esta tarea de emitir y de recibir, lo que tenemos que ser conscientes todos es cómo vamos elevando el nivel cultural de un país o de un país es como muy ambicioso, pero cómo vas elevando el nivel cultural del estrato social al que tú llegas. Por la tarde hacemos un trabajo práctico acerca de una experiencia del Arts Council de Inglaterra que producen a una coreógrafa inglesa que es epiléptica desde los 17 años, le coproducen un ataque de epilepsia. Este proyecto toca muchos puntos que son van a ser muy graciosos de desarrollar.